Señoras y señores, ¿todo bien? Hace mucho tiempo estoy fenomenal también. En este video voy a hablar sobre las tasas de encarcelamiento tanto en los Estados Unidos como en España, ¿ok? En mayo del año pasado, Estados Unidos tenía las tasas más altas de prisioneros con 639 prisioneros por cada 100,000 personas de la población nacional, ¿ok? El Salvador, Turkmenistán, Tailandia y Palau completaron los 5 primeros países con la tasa de encarcelamiento más alta. España solo tiene 116 personas por cada 100,000. 116 personas por cada 100,000. El gobierno español es notablemente transparente sobre todos los datos de encarcelamiento en su sitio web. Muy transparente. Los Estados Unidos no solo es el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, sino que también es el hogar del mayor número de presos. Más de 2 millones de personas fueron encarceladas en los Estados Unidos en 2020. Hay más personas encarceladas en los Estados Unidos que toda la población de Letonia o Eslovenia. Letonia tiene 1.800.000 habitantes y Eslovenia 2 millones de habitantes. España, por otro lado, solo tiene unas 60,000 personas encarceladas. Los estados en los Estados Unidos con el mayor número de prisioneros fueron Texas, California y Florida. Hay más personas encarceladas en Texas que en toda España. Repite, hay más personas encarceladas en Texas, el estado de los Estados Unidos, que en toda España. Texas tiene unos 28 millones de habitantes. España tiene 47 millones de habitantes. España tiene más habitantes que Texas, ¿ok? Pero 135,000 personas están encarceladas en Texas en comparación con solo 60,000 en España. Imagínate, hay más del doble de personas encarceladas solo en Texas que en España. California y Florida tienen 97,000 y 80,000 encarceladas personas respectivamente. Básicamente más de España. La duración media de la prisión en España es de 22 meses. 22 meses. La prisión federal de los Estados Unidos tiene casi 150 meses. 150 meses, imagínate. En España solo hay 82 establecimientos penitenciarios. Estados Unidos tiene 4.400 penitenciarios. 4.000, mi gente, 4.000. En los Estados Unidos existe la pena de muerte también. España ha abolido la pena de muerte al igual que el resto del mundo. Estados Unidos sigue siendo el único industrializado que sigue matando judicialmente a la gente. Una de las razones por las que no se ha abolido la pena de muerte es porque existe este sistema de creencias que disuade los asesinatos. ¿Okay? Todos sabemos que no es cierto. Hay muchas otras cosas que podemos arreglar en la sociedad para disminuir los asesinatos de otras personas. La tasa de homicidios en Estados Unidos es más de 20 veces de la de España. Ahora quiero hablar de un tema sobre el encarcelamiento que recientemente ha generado mucha polémica. Es la cuestión de las prisiones privadas. Complejos carcelarios administrados con fines de lucro por corporaciones que tienen responsabilidades fiduciarias con sus accionistas. En España, las empresas privadas solo se dedican a la seguridad de las instalaciones periféricas de algunas prisiones. No son directamente responsables de operar toda la prisión. El gobierno es responsable de su gestión, ¿ok? En los Estados Unidos, las empresas privadas tienen contratos con gobierno para construir y operar prisiones. Su propuesta de valor es que son más eficientes y pueden ahorrar dinero al gobierno. Aunque menos del 10% de los encarcelados están en prisiones privadas, la mayor empresa privada todavía genera más de 2.000 billones de dólares en ingresos anuales. Encarcelar a seres humanos es un gran negocio en los Estados Unidos, ¿ok? El Grupo You es una empresa penitenciaria con fines de lucro. Para entender lo descarado que es esto, el grupo cotiza en la bolsa de valores, ¿ok? Por lo tanto, si tiene exceso de dinero, puede comprar acciones del Grupo You de la bolsa de Nueva York, ¿ok? Puede comprarlo. Dado que son empresas privadas que necesitan obtener beneficios, ha habido polémicas
sobre cómo maltratan a los presos porque necesitan reducir los costos y obtener ganancias. Les dan mala acogida y les hacen trabajar sin que les paguen. Es la nueva esclavitud. En 2016, un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos afirmó que las instalaciones federales operadas privadamente son menos seguras y más punitivas que otras prisiones federales. Poco después, el Departamento de Justicia anunció que dejaría de usar prisiones privadas. Sin embargo, un mes después, el Departamento de Seguridad Nacional renovó un polémico contrato con la empresa para continuar operando el centro residencial familiar en el sur de Texas, un centro de detención de inmigrantes, inmigrantes desde Latinoamérica. El año pasado, otro informe indicaba que los reclusos privados cumplían periodos más prolongados en prisión que los reclusos comparables en las cárceles públicas. Al comparar la calidad de los servicios que prestan las cárceles privadas con la de sus homólogos públicos, en otro informe de la Oficina del Inspector General se determinó que las instalaciones privadas no daban resultados esperados en sus homólogos públicos en varias esferas clave de la seguridad. En este estudio se estudiaron 14 prisiones privadas en comparación con 14 establecimientos federales del mismo nivel de seguridad. Se constató que las instalaciones privadas tenían tasas más altas de agresiones per cápita entre reclusos y reclusos en el personal. Las autoridades confiscaron más armas y artículos de contrabando en instalaciones privadas que sus contrapartes públicas. Estas prisiones privadas están mal gestionadas. Es mejor dejar ciertas cosas para que las dirijan empresas privadas con fines de lucro y otras son mejores para ser administradas públicamente. El sistema postal, el sistema de salud, la policía, los bomberos y los sistemas penitenciarios son ejemplos de servicios que deberían ser públicos.